La idea fundamental que queríamos poner encima de la mesa hoy en este primer encuentro de entidades de Acción Visión España y tercer Congreso Retina Iberoamérica, queríamos poner encima de la mesa, dentro de lo que es este congreso, la importancia de los registros de pacientes, ¿no? Lo importante que es para las personas, para las familias, que se sepa que existimos, ¿no? Que se sepa que existimos y que estamos de alguna manera dispuestas, o por lo menos en disposición de que se cuente con nosotros, ¿no? Para poder avanzar en lo que es el objetivo, ¿no? y nuestra gran ilusión, que es conseguir tratamientos paliativos o curativos para nuestras patologías, ¿no? Y eso es fundamentalmente la gran ventaja que yo creo que tiene un registro, ¿no? Porque sobre todo es lo que nos permite que cualquier persona en el mundo que quiera dedicar su tiempo, su conocimiento, sus recursos a la investigación pueda tener la referencia y los datos para poder avanzar en el estudio, como aquí nos han contado. Y sobre todo también porque, como decía Tamara, pues los sponsors, las personas que al final financian toda la investigación, tanto desde el ámbito público como el ámbito privado, las grandes empresas farmacéuticas puedan también dedicar sus esfuerzos y tener esa información que les permita decidirse y dedicar los esfuerzos a realizarlo. Hoy aquí en la mesa tenemos diferentes personas que de alguna u otra manera están relacionadas con la investigación y también con los registros, ¿no? Y también con las asociaciones de pacientes. Y sobre todo, como ya hemos venido diciendo entre el día de ayer y hoy, esta colaboración tan necesaria entre lo que son las entidades, las asociaciones, las familias y los grupos de investigación. Por eso, entre la Asociación Retina Iberoamérica y el Grupo Panamericano de Distrofias de Retina, nos hemos marcado como un objetivo estratégico para estos próximos años el que exista un registro iberoamericano de pacientes, ¿no? Donde tengamos la presencia, ¿no? Como se ha venido diciendo durante la mañana también, ¿no? De la diferencia también de cómo las patologías afectan de una manera específica a las poblaciones de los países en los que nosotros vivimos, ¿no? A los que nosotros representamos, ¿no? Hoy, como decíamos en la presentación de la mañana, pues más de 15 países hoy aquí unidos en Retina Iberoamérica y en este primer encuentro de asociaciones de Acción Visión España. Entonces, yo voy a dar un pequeño paso para que quizá empiece por Marcela, que la tengo aquí a mi izquierda, sí. Y nos cuentes un poco, Marcela, cuál es tu perspectiva sobre este tema de... Bueno, yo tengo una presentación, así que si va mi presentación... Lanzamos la presentación de Marcela. Y... ¿Te vas a poner de pie o estás aquí sentado? Sí, me voy a poner de pie porque quiero mirar un poquito las diapositivas para poder seguirla. Bueno, no sé si tienes ahí el mando. ¿Tienes ahí el...? Sí, ya lo tengo. Ok, ya lo tengo. Pues adelante. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Una alegría que estén presentes. Es un honor participar desde este punto de vista. Y yo voy a retomar, yo entiendo que las charlas que hemos tenido han mostrado que el proceso es un proceso extremadamente complejo y que a veces eso descorazona a las organizaciones de pacientes porque uno piensa cómo voy a hacer para transcurrir todo este proceso y realmente llegar a una terapia o llegar a la cura o llegar a lo que podamos hacer para detener una patología de este tipo o no. Entonces, yo creo que nosotros como organizaciones de pacientes, para mí es un poco raro hablar solamente de un tema que por ahí es legal, porque en general soy la que habla de genética. Pero por eso voy a mirar mi machete, que es la presentación. Pero la idea es un poco que esta presentación sea un poco tarea para el hogar, porque justamente en función de generar este registro, esto nos va a permitir también pensar cómo generar ese registro y por qué tenemos que generarlo, y qué es lo que las asociaciones de pacientes podemos hacer para adelantar el trabajo y estar listos para lo que tengamos que hacer, ¿sí? A ver, siempre el tema a lo largo
largo de todo este recorrido de nuestras organizaciones fue ver cómo hacíamos para que los pacientes estuvieran listos, porque si la ciencia está lista pero los pacientes no, esto no ocurre. Entonces, la realidad es que esta es la parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, básicamente, ¿por qué les comparto esta información? Básicamente yo estoy poniendo ahí una fotografía que es de la reunión de la Organización Mundial de la Salud que ocurrió el 24 de mayo, hace unos días, ¿sí? Y justamente de 2025, y que es muy importante para nosotros, porque en esta resolución, y además España tiene una participación particular, tanto España como Egipto fueron las que presentaron la moción específica a través de la OMS, justamente para fortalecer los proyectos de desarrollo para las enfermedades raras o poco frecuentes de aquí en más, y ponerlos como tema prioritario para tener un plan de acción en los próximos 3 años. Es decir, si Gustavo ayer nos decía cuáles eran los insumos, este es un insumo, ¿sí? Claramente tenemos una resolución que dice que esto es un tema prioritario. Nuestras enfermedades pasaron a ser prioritarias y ahora va a haber un plan de acción para ellas. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? No sé, pero básicamente tenemos un insumo absolutamente universal para trabajar sobre este tema. Y dentro de ese plan de acción mundial de 2025-2028 está la integración de las enfermedades raras en los sistemas nacionales de salud, tarea para el hogar de todos nosotros, fomento de la investigación e innovación, tarea para el hogar como podamos, algunos van a poder más, otros van a poder menos, educación y formación sanitaria de profesionales, esa es tarea de cada una de las organizaciones, cómo lo va a trabajar en su país, participación de los pacientes y organizaciones civiles en políticas públicas, tenemos que trabajar para que esto se cumpla, y fundamentalmente recogida de datos y creación de los registros nacionales e internacionales. No se nos está ocurriendo solamente a nosotros, esto pasó a ser un tema prioritario. Entonces, cooperación internacional para acceso equitativo a los tratamientos. Es decir, realmente venimos haciendo un trabajo, tanto las organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para alcanzar estos objetivos, y esto es un insumo importante para esto. Entonces, ¿cómo es el abordaje? Yo voy a contar cómo fue el abordaje en Argentina, ¿sí?, que es de donde yo vengo, y voy a tratar de trasladar esto a la forma más la forma más sencilla para que se pueda trasladar a distintas opciones de los distintos países. En Argentina, en el año 2011, las agrupaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes logramos que se aprobara la ley 26.689, no tiene importancia el número, eso solo nos importa a nosotros, que justamente es la ley para el cuidado de las personas y de las familias con enfermedades poco frecuentes. En Argentina decimos poco frecuente más que rara porque suena a los argentinos, en el lenguaje raro nos suena a peyorativo más que a un tema de frecuencia. Entonces me va a salir muchas veces esto de poco frecuente en lugar de raro. Entonces, básicamente esa ley, que no está reglamentada como en las organizaciones de pacientes nos gustaría, sin embargo nos permitió generar un listado de enfermedades poco frecuentes, que sí ya es un listado oficial, en la que hemos participado las organizaciones de pacientes. Nos tocó a nosotros, por ejemplo, participar en las oftalmológicas. Y ese listado se elabora y se actualiza anualmente, y eso es fundamental precisamente para que las personas que tienen este tipo de patologías puedan pedirle al Estado atención específica o la protección que la ley emana. Justamente, ese listado es muy importante, está diseñado bajo las normas de Orfacod, justamente como con el listado de Orfanet, como todos en general conocen. Eso hace que esté armonizado con los listados internacionales. Bien. Entonces, básicamente el Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que es lo que debería generarse, y se armó un registro, pero todavía no está funcionando como quisiéramos, ha tenido algunas pruebas piloto, pero todavía no se armó un registro. Yo sé que Agurzane después va a hablar del registro de España, pero este sería el registro de Argentina, también con el apuntalamiento de las organizaciones de pacientes, pero todavía no está funcionando a pleno, porque bueno, nosotros tenemos los avatares que tiene Argentina y que todo el mundo conoce. Entonces, básicamente,
básicamente la idea es que justamente se puedan orientar políticas sanitarias para esta población y obviamente que este registro sí forma parte del sistema SISA, que es nuestro sistema de control del sistema de salud. Entonces, básicamente tenemos un registro que todavía no está funcionando demasiado bien. En España tienen un registro y tiene que haber algo como esto en todos los países. Pero independientemente de esto, las organizaciones nos tenemos que poner a trabajar por nuestra cuenta en ese sentido. En Argentina, en realidad arrancamos en 2015, pero ya en 2017 registramos nuestra primera base de datos como asociación de pacientes, justamente con una base de datos registrada en el Ministerio de Justicia, que tiene un responsable, en este caso, bueno, soy yo, pero no importa, normalmente son los presidentes de las asociaciones, que van a estar registrados con su nombre y su codificación fiscal, es decir, que tenemos una enorme responsabilidad al estar registrados como responsables, y que justamente seleccionamos hacer esta base de datos precisamente a través de datos clínicos y datos genéticos, porque nos dábamos cuenta que era lo que necesitábamos para completar las historias de los pacientes y que tuviéramos la información necesaria, ya sea para una historia natural o para aplicar alguna terapia. Básicamente, entonces, acá voy a entrar específicamente en las cosas que se piden para estos registros, porque esto es importante, porque lo tenemos que organizar en todas nuestras asociaciones. Básicamente hay que entender que datos personales son los datos que podemos en Google, ponemos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro número de documento y nos sale un montón de datos, ¿sí?, que son de uso público. Esos son datos personales, pero no son datos sensibles. Datos sensibles son los datos que, si son mal utilizados o revelados, pueden causar discriminación o poner en riesgo a la persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que nosotros vamos a tomar datos sensibles. Entonces, es muy importante hacerlo correctamente. Se puede hacer perfectamente, pero hay que hacerlo bien. Entonces, ¿cuáles son los datos sensibles? Los datos de origen racial o étnico. En genética le preguntamos a todo el mundo el origen de la familia, ¿ok? Si es caucásica, si es asiática, si es no sé, o sea, de dónde, si es tipo latino, es decir, el dato racial o étnico lo estamos tomando. Las opiniones políticas, religiosas, filosóficas, morales, bueno, a nosotros no nos interesan porque estamos hablando de un tema de salud, o la afiliación sindical, pero sí los datos referidos a la salud, porque estamos incorporando una historia clínica, y sí los datos de la información genética. El dato genético es claramente un dato sensible que no puede circular por la web. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener que instrumentar esto de la manera correcta para que no circule, o por lo menos si circula, que circule con una contraseña que no sea de fácil acceso para cualquiera. Entonces, la Ley de Protección de Datos Personales, ese es el número de ley argentina, no importa, todos los países tienen una y son todas muy parecidas. Es decir, la explicación que yo voy a hacer es general, ¿sí? Pero después cada uno va a tener que ver en su propio país qué pequeñas diferencias hay y que necesiten tener en cuenta para su programación. Básicamente, la ley tiene como objeto la protección de los datos personales, que van a estar asentados en archivos de los cuales el responsable de la base de datos va a ser responsable, va a ser su culpa si esos datos no tienen la debida confidencialidad. Y cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales implica cumplir con el derecho del titular de los datos, en este caso el paciente o su familia, o las obligaciones de quienes tratan los datos, es decir, las personas que reciben esos datos para formar la base de datos o el registro, y por supuesto el control por parte del Estado, porque es una base de datos que está registrada, ¿sí? Es decir, hay que hacerlo bien. Entonces, si hay que hacer el tratamiento de datos, habrá que estar inscrito como responsable en el organismo correspondiente en cada país, y va a haber que declarar la base de datos en el registro de bases de datos personales que tiene cada país. Normalmente son los Ministerios de Justicia, pero habrá que ver si en algún país es en algún otro organismo. Básicamente, ¿cómo se cuidan los datos de la persona que va a entregar los datos, que es el titular de los datos, en nuestro caso el paciente? Para empezar, se le tiene que explicar con absoluta claridad para qué le pedimos los datos, qué vamos a hacer con esos datos, ¿sí? Que existe la base de datos, que es absolutamente voluntario entregar los datos,
¿sí? Es decir, si no los quiere dar, no pasa nada, no se quedó fuera de la asociación, nadie va a dejar de atenderlo, es una decisión personal, ¿sí? Incluirse en una base de datos, y cuáles son las consecuencias de proporcionarlos o no. Obviamente, si nosotros queremos tener una base de datos para que ese paciente pueda acceder a un ensayo clínico, si no está aquí adentro no va a poder acceder, eso está claro. Entonces, también tenemos que explicar esto. Entonces, y la posibilidad del titular de ejercer los derechos de acceso siempre, es decir, si en algún momento dice, bueno, quiero borrarme de la base de datos, pues no hay ningún problema, se borra y se terminó y se le va a garantizar que eso se puede hacer como corresponde. Entonces, básicamente la idea es que uno tiene que asegurar la transparencia, la seguridad, la confidencialidad y el registro correcto. Entonces, ¿cómo es que logramos que alguien ponga los datos? ¿Cómo demostramos que estuvo de acuerdo? A través de un documento que se llama consentimiento informado, que es el documento donde esa persona nos autoriza a recibir los datos. No podemos recibir datos de nadie que no haya firmado el consentimiento informado. Yo después a las asociaciones les puedo pasar formularios, digamos, formatos de esa documentación que nosotros ya tenemos, que usamos hace un montón de años y que se hicieron de acuerdo a las reglamentaciones internacionales para que no tengan que empezar de cero con la diagramación. Entonces, básicamente, en los establecimientos de salud, como justamente están protegidos por el secreto profesional, tienen un tipo de regulación. También se pueden utilizar los datos con finalidad estadística o científica. Siempre hablamos de datos anonimizados, es decir, sin el nombre del paciente. Esos datos solamente se van a dar para el propósito para el que se puso en el consentimiento informado. Y ojo con esto, solamente para lo que se puso en el consentimiento informado quiere decir que nuestro consentimiento informado tiene que ser muy claro en los objetivos para que se usa, porque no se va a poder usar para ninguna otra cosa que lo que no esté escrito allí, que es lo que firmó el paciente. Si después surge otra cosa diferente, va a haber que preguntarle de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, no vamos a poder decir, bueno, ya que estoy, ya que lo tengo, lo uso. Eso no existe, ¿sí? Eso es ilegal. Entonces, toda persona que haya autorizado a ingresar datos en el registro puede revocar esa autorización cuando quiera. Bien, entonces, básicamente, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la persona que va a tratar los datos? En nuestro caso, la persona responsable por la asociación. En primer lugar, que la recolección de datos sea correcta, es decir, verificar que el Excel que estamos registrando esté completo y esté correcto, es decir, que no nos hayamos equivocado, nos equivocamos en una letra y no es la misma persona. Bien, las medidas de protección, vamos a tener que tener control de acceso, es decir, no puede usarlo cualquiera, no puede entrar cualquiera, porque alguien podría llevarse un pendrive con información y venderla. Son datos que son sensibles y que pueden tener un mal uso por fuera de la base de datos. Por lo tanto, claramente, las personas que se dediquen, el data entry, que se dedique a entrar los datos, ya sea que sea voluntario de la asociación o lo que sea, va a firmar un convenio de confidencialidad, que si no lo cumple va a ser responsable de no haberlo cumplido. ¿Ok? También les voy a pasar el formulario. Entonces, hay que definir los procedimientos, identificar los archivos, tener copias de seguridad, la misma máquina donde está el archivo con los consentimientos, los datos de salud, no puede ser la máquina donde está la combinación que nos permite desanonimizar el sistema, porque podría alguien llevarse la máquina y terminar sabiendo quién es cada uno de los pacientes, y tenemos que asegurar que tenemos copias de seguridad de todos los archivos. Y obviamente, si uno tiene que... Ya termino. Entonces, básicamente, para que tengan en cuenta, son muy pocos los países que cuentan con sistemas que permiten que esto sea automático. De hecho, por ejemplo, nosotros podemos mandar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué razón? Porque son datos de carácter médico y porque el titular consintió. Pero, por ejemplo, Argentina no tiene un convenio directo con Estados Unidos. Es decir, por ley de datos, si no fuera por esta característica y por el consentimiento informado, no podríamos pasarle los datos. Es decir, la asociación tiene que archivar en la carpetita de ese paciente la copia de su consentimiento informado, siempre. Bien,
Entonces, ¿cuál es la consecuencia del mal uso de los datos? Daños físicos y morales al titular, en su honor, intimidad o identidad, por eso somos responsables. Daños a la institución que usa mal los datos y que hace que se le pierda la confianza a la institución, ¿sí? y pérdida de reputación. La cancelación de la base de datos. Daños al responsable y a la institución que van a ser económicos, administrativos y judiciales. Es decir, no es un chiste que se nos escapen los datos. ¿Ok? Bien, fíjense, estoy poniendo 2 ejemplos de diagnósticos genéticos tomados por 23andMe, una compañía, o por Invitae. Las 2 compañías quebraron. ¿Y los datos de los pacientes? Porque todos los pacientes tenían los datos ahí adentro con su nombre y apellido. Es decir, no estaban anonimizados. ¿Qué pasa con los datos de esa gente? ¿Se entiende? Es decir, la realidad es que hay un montón de gente escribiendo a estas compañías diciéndoles que los bajen de las bases de datos, ¿sí? Pero ¿qué garantía tenemos? No sabemos quién compra la compañía a continuación y qué va a hacer con eso, y si realmente va a cumplir con la confidencialidad que corresponde y no utilizar o venderle la base de datos, por ejemplo, a una aseguradora de salud que decida no tomar a un paciente nuestro porque supone que va a desarrollar una retinosis pigmentaria. ¿Se entiende? Es decir, ese es el cuidado que tenemos que tener. Nosotros no podemos liberar los datos de la gente a cualquiera. Bien, entonces, básicamente la conclusión es: necesitamos los registros, son fundamentales en nuestras patologías, que son enfermedades raras, porque si no la información de los pacientes está en el cajón del modular de casa y no la tienen los científicos para avanzar en nuestras terapias. ¿Podemos tener los registros? Por supuesto, pero tenemos que gestionarlos bien. ¿Tenemos que cumplir con la normativa de cada país? Por supuesto, y nos tenemos que fijar cómo hacerlo. Tenemos que ser clarísimos al explicar, y clarísimos al explicar por qué seleccionamos dentro de una base de datos a alguien para algo en particular y por qué no, y explicar con claridad. Nadie tiene que sentir que le decimos que sí a algo o no a alguien porque se nos ocurrió, ¿sí? Eso es parte de la transparencia y eso es parte de la reputación de la asociación. Todo tiene que estar en el consentimiento informado, y cuando digo todo, es todo lo que se nos ocurra, y después hablamos cómo lo hacemos. Gracias. Y las reglas de transparencia y confidencialidad. Muchas gracias. Gracias, Marcela. ¿Te animas tú? ¿Te animas tú a avanzar? Sí. ¿Te pones de pie o...? No, me pongo de pie. Sí, bueno, es más fácil para mirar de costado. Vale. Cuidado con la escalón, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias, Marcela. Como siempre, muy divulgativo tu mensaje, y sobre todo poniendo los puntos sobre las is, que es tan importante. En España, como decía Marcela, pues ya llevamos también un tiempo trabajando el tema de los registros. Yo recuerdo, era muy joven cuando firmamos con el gobierno de España incluso la idea de crear un gran registro de enfermedades hereditarias de la retina, y que se quedó en un cajón muchos años. Pero bueno, a partir del 2018, gracias también, y quiero tener un recordatorio para esa persona, porque, como siempre decimos, pues hay que buscar apoyos entre los investigadores, los clínicos, los básicos y las entidades de pacientes. Y en el 2018 hubo una persona que todos lo recordaréis porque tuvo su importancia en la creación del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras. El doctor Pastor nos puso enfrente a los investigadores, a los clínicos y a los básicos y a los pacientes, para decir que el registro español de enfermedades raras oculares tenía que ponerse en marcha y que no tenía que estar ni en un cajón ni nada. Yo quiero que hoy le dediquemos también un aplauso en memoria del doctor Pastor, que realmente fue inspirador para todos nosotros. Esta idea del registro, especialmente también para toda su familia y para el instituto que él creó y dirigió, y bueno, está aquí también la doctora Rosa Coco, que colaboró y trabajó con él tantos años, ¿no? Y bueno, este registro ya lleva funcionando unos años de manera colaborativa entre el Gobierno de España y las asociaciones de pacientes, y tenemos la oportunidad de que también nos cuente aquí a la doctora Gurchane Rivas González,
que nos cuente un poco, que ella es un poco el alma mater de que este registro pues esté perfectamente bien estructurado, con todos los datos, como decía Marcela, bien organizados para que cuando haga falta en España o en cualquier otro lugar del mundo podamos acceder a esos pacientes que sí hemos firmado en el consentimiento informado, Marcela, claramente que queremos ser contactados por cualquier equipo investigador y que estamos dispuestos incluso a ofrecer nuestras muestras, tanto técnicas, o sea, como las muestras biológicas como nuestros informes. Y bueno, para mí pues, es un gustazo que Gurchane nos lo cuente porque bueno, pues yo sé que lo hace muy bien y lo vamos a entender muy bien. Adelante, Gurchane, cuando quiera. A ver, mira, ya está. Bueno, pues vamos a hablar sobre las enfermedades raras oculares en general. Vamos a dejar un poco de hablar solo de las distrofias de retina, ¿vale? Entonces he querido hacer unas pinceladas de lo que son, aunque todos lo sabéis, pero bueno, es cierto que no es de las patologías que dan grandes números de personas con ceguera en el mundo, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Se estima que existen más de 900 enfermedades raras oculares de la visión. Muchas de ellas tienen un origen genético, la mayoría, y aparecen desde el nacimiento o en la infancia. Son la principal causa de discapacidad visual entre las personas en edad de trabajar. Además de los ojos, pueden verse afectados otros órganos en las formas sindrómicas, como sabéis. Las enfermedades raras oculares tienen un alto impacto en la calidad de vida, lo que va a suponer altos costos para los sistemas sociales y sanitarios. Son de gran complejidad diagnóstica, ya que tienen un fenotipo altamente heterogéneo y la detección temprana y precisa es clave. Un reciente estudio indica que el 77% de las personas con enfermedades raras visuales en España obtienen su diagnóstico en un plazo máximo de 3 años, lo cual es una buena cifra con respecto a muchas otras enfermedades raras. La investigación, por supuesto, es clave en este tipo de enfermedades, ya que la mayoría no tienen tratamiento. Dado que las enfermedades raras tienen un número reducido de personas y los pacientes además están dispersos geográficamente, los investigadores sobre estas patologías, o sea, la investigación se ve muy limitada. Los registros de pacientes van a permitir centralizar estos datos, la información y para investigar más acorde con ellas, ¿vale? Los pacientes muchas veces nos encontramos con que nos hablan de registros de pacientes, pero no sabemos si estamos en alguno de ellos. Actualmente en España hay un montón de registros, como el estatal, que bueno, ahí pone que incluye 22 enfermedades raras, actualmente son 29. Los registros autonómicos, el GENRER del CIBERER, registros propios de hospitales, incluso registros propios de médicos. También está el registro de pacientes con enfermedades raras, ¿vale? En la mayoría de los casos, los registros, los datos son aportados por profesionales de salud o instituciones públicas, por lo que muchos pacientes, como he dicho, pues desconocemos si llegamos a estar alguna vez en alguno de estos registros. Sin embargo, el registro de pacientes con enfermedades raras es una excepción, ya que permite que sea el propio paciente el que se inscriba mediante un consentimiento informado, ¿vale? Este registro nació, bueno, esto es una definición de registros que sabemos todos lo que es, ¿vale? Es una base de datos organizada que va a recopilar datos de pacientes con una determinada patología o condición médica. Contienen datos tanto cuantitativos como cualitativos y en el caso de las enfermedades raras los registros son de vital importancia dado el escaso número de pacientes. El registro de pacientes con enfermedades raras del que os he mencionado anteriormente nació en el 2005. Está coordinado y dirigido desde el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, que es un centro perteneciente al Instituto de Salud Carlos III. Nació con el objetivo de ofrecer a los profesionales del sistema de salud, a los pacientes, a los investigadores y, por supuesto, a los familiares de los pacientes, un mayor conocimiento acerca del número y distribución de estas patologías. Por otra parte, ONERO nació en el 2018, como ha dicho Andrés.
Actualmente está constituida ahora mismo por 26 asociaciones de pacientes de toda España con enfermedades raras oculares o con afectación ocular, ¿vale? Y cuenta con un comité asesor de investigación en este tipo de enfermedades. El objetivo de Onero comenzó con ayudar a las personas con enfermedades raras oculares para acceder a ensayos clínicos a través de terapias avanzadas, ¿vale? A través de redes europeas. Nació en el 2018, como he dicho, pero se llevaba fraguando la idea desde el 2001. Allá cuando empezaron a llegar los artículos de Gustavo Aguirre, en el que se veían datos positivos de RP65 en unos perritos con esta enfermedad, pues los pacientes con distrofias de retina se preguntaban cuántos pacientes habría en España con esa mutación. Era muy difícil saberlo, pero es que tampoco los profesionales de la salud lo sabían. Y de hecho, cuando llegó Luxturna a España, pues fue muy difícil también hacer un recuento de cuántos podrían llegar a ser, ¿vale? Por eso Onero empezó a pensar, bueno, aquellas personas, que sería imprescindible crear un registro de pacientes único a poder ser y público, ¿vale? En el que fuera el propio paciente, por decisión propia, el que se inscribiera. Ese registro, como he comentado, ya existía, que era el REPER, el registro de enfermedades raras, el registro de pacientes de enfermedades raras. Y por lo tanto, Onero se puso en contacto con el Instituto de Salud Carlos III y se creó un convenio de colaboración en el 2019. El propósito de Onero entonces era colaborar con el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras para facilitar información y ayuda en la recopilación de datos de pacientes en España para fomentar dicho registro, ¿vale? Se creó entonces la figura de técnico de registro como administrador de enfermedad, es decir, Onero no entra en el registro de pacientes ni obtiene datos de pacientes, únicamente el técnico de registro, que se eligió de acuerdo a la comisión técnica que estaba en aquel momento, al propio Onero y a personal del Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? Y por supuesto con una cláusula de confidencialidad. Y es el único que puede administrar las enfermedades que se han determinado que están dentro de Onero, ¿vale? Y por supuesto también otro propósito de Onero es lo que hablábamos ayer, impulsar la creación de redes de apoyo, tan importante, ¿vale? Estar cerca de todo el mundo. ¿Y qué nos va a permitir este registro? ¿Qué es lo que pensamos que nos va a permitir? Pues un censo nacional de pacientes, clasificados correctamente no solo por enfermedad, por gen afectado, por mutación, por fenotipo, ¿vale? Correctamente clasificado. Que se dé un impulso a la investigación en este tipo de enfermedades, poder participar en redes europeas de referencia, un acceso más fácil, esperemos, a ensayos clínicos, una mejora en la atención sanitaria, una mejor planificación sanitaria y social y, por supuesto, el empoderamiento del paciente, porque somos nosotros pues, un papel activo a la hora de inscribirnos, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer en el registro es que permite que investigadores obtengan esos datos para investigar, ¿vale? Y también que se creen nuevos registros, ¿vale? Aquellos profesionales con experiencia en alguna enfermedad rara que tienen ya registros existentes o que tienen la idea de hacer uno, pueden contactar con el REPER y crear un registro que va a mantener su identidad, su autonomía y la gestión de los datos. Y al tiempo que se benefician de formar parte del registro de enfermedades raras, se va a favorecer la investigación, se van a optimizar los recursos y se van a respetar los derechos de los ciudadanos, ¿vale? Las ventajas son la reducción de costes, la promoción, la difusión y sobre todo una menor fragmentación de los casos. ¿Qué permite también a los profesionales este registro? Pues permite colaborar, como en mi caso, como administrador de enfermedad.
Se puede hacer de dos maneras: presentando un proyecto de investigación que haya pasado un comité de ética y que esté financiado, ¿vale? Y es el REPER en el que en última instancia dice si puede ser administrador de enfermedad, o si no, mediante la colaboración con Onero, un poco por el convenio de colaboración que tenemos, es más fácil acceder a ser administrador de enfermedad siempre que colabore con el registro, ¿vale? Para hacer el registro, lo que va a necesitar el paciente son muy poquitas cosas. Es un informe médico donde ponga el diagnóstico que tiene y, por supuesto, que esté firmado por un facultativo, y el consentimiento informado. Son las dos cosas imprescindibles. Por supuesto, si tiene informe genético, tiene que aportarlo porque va a aportar mucha más información a su registro. Pruebas complementarias, si las tiene también, como CTs, campimetrías, etcétera. Y la ficha de paciente Onero, que se diseñó un poco siguiendo lo que se estaba haciendo en ese momento en Europa para un futuro registro de pacientes también. Esta ficha recoge un poco pues, la edad de los primeros síntomas para ver el tiempo de media de diagnóstico, datos más sociales como el grado de discapacidad, si está incapacitado, si tiene grado de dependencia, los síntomas, desde qué edad mantiene los síntomas estos o algún otro, si tiene otros síntomas oculares o otros síntomas sistémicos, o si tiene familiares afectados también. Bueno, la verdad que queda un registro bastante completo. No lo he dicho, pero en el consentimiento informado se preguntan cosas como si quiere que se le avise, o sea, que se le dé información ante un ensayo clínico, por ejemplo, si quiere compartir sus datos para que otros investigadores, es decir, aquel que dice a todo que no, solo forma parte del registro y no se le molesta para nada. Los que dicen que sí, se les puede llamar por si quieren participar en algún ensayo, se les da la información, ¿vale? El registro es muy sencillo de hacer. Se puede hacer mediante correo postal a la vieja usanza o de manera online. Por supuesto, yo estoy para ayudar a todas aquellas personas que no tienen la facilidad de hacerlo o que no pueden ver, ¿vale? Mi labor es ayudarles a hacer ese registro, y desde las asociaciones de pacientes está claro que también les van a echar un cable si lo necesitan, por la cercanía de que están en sus mismas provincias. He puesto el inicio del registro, bueno, que es muy sencillo, como veis. A simple vista ya sabes dónde tienes que dar y los datos que metes son los datos personales básicamente. Pero he puesto porque hay mucha gente que no sabe que si entras en la página del registro y haces scroll con el ratón, como he dicho, es público, se puede ver el número total de pacientes en el registro, que la semana pasada era de 24.525, y abajo vemos un abecedario donde podemos ir a buscar la enfermedad que nos interesa. Yo cliqué la R y vemos, por ejemplo, que la semana pasada había 414 casos de retinosis pigmentaria. Sin filiar, digamos, porque luego poco a poco se están desglosando y ya se denominan por su mutación, ¿vale? Por ejemplo, RP1, retinosis pigmentaria 1 es con el gen RP1 y así, y ya se va desglosando para que sea mucho más fácil saber cuántos tipos de retinosis, por ejemplo, pigmentaria hay con PRPF31, que hay 10, ¿vale? Entonces esto es algo que la gente no sabe y puede entrar cuando quiera a mirarlo porque es público, ¿vale? ¿Qué ha pasado en estos años que lleva Onero? Pues el registro en el 2018 no llegaba a 500 número de inscripciones con enfermedades raras oculares. Estaba un poquillo abandonado y gracias al ímpetu de Onero, pues de contactar con asociaciones de pacientes, con oftalmólogos para que seáis prescriptores del registro también, pues poquito a poco ha ido aumentando, menos de lo que nos gustaría. Actualmente superamos los 1.700, pero bueno, poco a poco va llegando a la gente lo que es el REPER y Onero, ¿vale? Como administradores de patología estamos con 301 patologías actualmente. De vez en cuando nos van añadiendo alguna nueva, y también si dentro de Onero entra alguna asociación que no estaba la patología dentro, pues se añade, ¿vale? El año pasado se publicó un artículo
con los datos del registro, gracias a la doctora Coco y al anterior técnico de registro, que era Alberto López de la Rosa, se publicaron los primeros resultados sobre los pacientes que estaban registrados, ¿vale? Hemos probado posibles reclutamientos, pero la verdad es que no ha llegado ninguno a su fin. Y hemos realizado la formación de un comité científico asesor formado por 31 profesionales, oftalmólogos, genetistas, investigadores, una chica que es optometrista que está especializada en niños sobre todo, y también un ingeniero informático especializado en baja visión. ¿Para qué? Pues aparte de para asesorar a Onero, muchas veces no sabemos muy bien cómo filiar la enfermedad antes de registrarla, porque nos vienen informes donde pone 5 patologías diferentes y un poco para que nos orienten, pues también para poder, muchas dudas que tienen los pacientes que se ponen en contacto con Onero para poderlas resolver, para poderles mandar al especialista adecuado, ¿vale? Entonces la verdad que creo que ha sido muy buena idea. Y bueno, de una manera casi espontánea se ha creado también un servicio de información y orientación, no solo para el registro, preguntan por el informe genético porque a veces no lo entienden, por la asociación más cercana. Muchas veces cuando están recién diagnosticados y no saben dónde acudir, pues acuden a Onero y normalmente les solemos derivar a su asociación más cercana para que les den pues cuanto más apoyo mejor. Muy bien. Por supuesto, termino ya, Andrés. Venga, por supuesto, dale. también hacemos visibilidad y sensibilidad de las enfermedades raras oculares en jornadas como las de hoy. Y tenemos un tríptico informativo que si alguien quiere, tengo arriba, creo que Raúl también ha traído, el presidente de la asociación. Y era un poco la idea de dársela a los oftalmólogos, a los genetistas, para que sean prescriptores del registro también, para que no pierdan tiempo explicando lo que es, para que simplemente les den el tríptico y puedan o leerlo o que alguien se lo lea, ¿vale? No me enrollo más, que vamos muy tarde. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Agurchane. Y bueno, tú has nombrado al presidente de Onero, Raúl Yelaber, que si luego quiere intervenir también será estupendo escucharle. Y por supuesto que a cualquier paciente que necesite información, hay una mesa atrás donde tenemos los trípticos de Onero ahí puestos, al igual que otra información relacionada con todo este tema, ¿no? Bueno, tenemos ya un poco claro lo que se está haciendo. Lo que no lo pone. Pero, por ejemplo, no sé, René, en Chile, ¿qué pasa con Chile? ¿Cómo está orientado el tema desde este otro? Yo sé que el hospital el doctor René Moya trabaja en el Hospital del Salvador en Santiago de Chile, es el centro de referencia en Chile para las distrofias de retina. Cualquier persona en Chile que tenga sospecha o un primer diagnóstico de una distrofia de retina tiene en el doctor René Moya y en su equipo un punto de referencia para poder tener ese diagnóstico completo que tanto demandamos, y sobre todo también para también poder conectarse a lo que es la red mundial, ¿no? de la red iberoamericana de PANIR que también le forma parte. No sé si desde Chile tenéis también una aproximación a este tema del registro de manera diferente. Así es. René. Hola, buenas tardes. Gracias, Andrés, por la invitación. Parto felicitando, me encantó lo del registro español en Onero y haciendo hincapié en todo lo que mencionó Marcela, ¿cierto? De la parte legal y que sea una red de registro confiable, eso es fundamental. Con respecto a los beneficios, probablemente Carlos Mendoza va a comentarles por qué tener un registro es fundamental. Nos permite una serie de beneficios, tanto de investigación como para los pacientes. Yo quería comentarle y hablarle un poquito a lo que más me tiene sorprendido, que son 15 países que están aquí representados con realidades sumamente heterogéneas. Probablemente tenemos
por un lado, lo que acaba de presentar nuestra amiga de España, con un registro nacional público fantástico, y tenemos países probablemente donde no existe nada, y aquí deben haber representantes. Entonces yo les quería comentar tal vez nuestra realidad, cómo lo hacemos en un país probablemente intermedio como Chile. Chile es un país perdón, Loki ahí está reclamando, tiene un poquito de hambre. Chile es un país que tiene ciertas características. Estamos bien aislados por la cordillera, el mar, el desierto. Tenemos 19 millones de habitantes, tenemos una ancestría española y amerindia que está bien estudiada, que tiene una gradiente norte-sur sumamente clara. Incluso dentro de la capital, Santiago, existe esta gradiente española que varía de 55 a 70%, y no tenemos registros relevantes de enfermedades raras o poco frecuentes oculares. Y por eso miro con envidia lo que acaba de comentar, cómo se hace aquí en España. ¿Y cómo lo hacemos? Por distintos caminos llegamos a que se creó un policlínico o un departamento de genética ocular en la ciudad de Santiago, público, y que es referencia para los pacientes de todo el país. Tenemos la limitante que es un país largo, entonces son como 2.500 kilómetros, entonces cuesta muchas veces llegar a tener una población con una representatividad significativa en las regiones extremas. No obstante, es tanta la necesidad de las pacientes y las familias que sí viajan incluso desde Isla de Pascua, le comentaba recién al doctor Mendoza. Bueno, de esta manera es que podemos tener un registro. También hemos tirado los números de los pacientes esperados por patología de acuerdo a la población, y eso se puede hacer de acuerdo a cada enfermedad y al tamaño poblacional, y nosotros hemos llegado a ver entre el 20 y el 25% de la población con distrofias retinales hereditarias en un único policlínico. Eso es bueno desde el punto de vista académico, es malo desde el punto de vista que estamos muy centralizados y además es una responsabilidad muy grande. Sería ideal tener esto más diversificado en todo el país. Entonces, a los representantes de las organizaciones de pacientes de países que no tienen un registro nacional, sí, hay que contactar y empoderar a médicos con interés en este tipo de enfermedades a nivel local para que ellos empiecen a aportar y a contribuir para este registro. Y bueno, básicamente eso. Tenemos 1.500 pacientes que los seguimos en forma periódica, no solo una vez, sino que les hacemos el seguimiento todos los años, idealmente. Y eso nos ha dado una serie de beneficios, desde poder hacer ayuda, desde la parte de apoyo, aterrizar la información, hacer divulgación, contactarlos con asociaciones de pacientes, permitirles acceso a terapia psicológica en muchos casos, acceso a carnet o de discapacidad para tener ciertos beneficios, hasta poder concentrar patología, por lo tanto poder hacer docencia. Tenemos residentes y fellows, o sea, gente que está aprendiendo sobre este tipo de enfermedades, y lo más importante, poder algún día participar de estos ensayos clínicos que tanto nos gustan y tanto nos
nos interesan a todos los que nos dedicamos a esto y especialmente a los pacientes y sus familias. Así que, bueno, eso básicamente, ayudarlos y comentarles que hay que empoderar a los médicos y tratar de recalcar la importancia del registro con ellos y trabajar en conjunto, si este es un trabajo entre las asociaciones de pacientes y los médicos locales. Y encantado de dejarle mis datos y conversar con todas las asociaciones de los países de Iberoamérica para contarles nuestra experiencia. Ya llevamos más de 10 años con esto, así, sin parar, así que alguna experiencia tenemos. Eso. Muy bien. Muchas gracias, René. No solo que alguna experiencia tiene, sino que gracias a ese trabajo, por supuesto que cualquier persona, como decía antes, en Chile tiene un referente en el Hospital Salvador, y gracias también a ese trabajo han sido posible, y la colaboración con PANIR y con otras entidades, que pacientes de Chile hayan podido participar en ensayos clínicos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo he dejado para el final para que intervenga el doctor Carlos Mendoza como representante también del Grupo Panamericano de Distrofias de Retina, y como ya su intervención al principio de la mañana puso en valor la necesidad de que sepamos, ¿no? Que tengamos esos datos que nos permita avanzar, ¿no? y que se tenga en cuenta nuestra propia representatividad como grupo iberoamericano, ¿no? como pacientes, como poblaciones, ¿no? que muchas veces pues, los estudios en Estados Unidos están segregados y se utilizan variantes o patologías más prevalentes en grupos anglosajones, ¿no? Entonces yo, Carlos, no sé si te cedo la palabra. ¿Qué perspectiva ves? ¿Tú crees que el registro panamericano de distrofias de retina tiene futuro? Bueno, le estamos poniendo mucho empeño porque queremos que lo tengan, y los que participaron ayer en la asamblea fueron testigos del intercambio que tuvimos, y los felicito realmente por haber tomado la decisión de participar como grupo en este registro. El registro es algo que desde PANIR impulsamos con mucha fuerza. Algo muy importante: los pacientes tienen que estar en tantos registros como sea posible. Que estén en uno no quiere decir que no estén en otro. Tienen que estar en el de PANIR, tienen que estar en el de ONERO, tienen que estar en el de sus asociaciones. Nada es excluyente. Al final queremos que estén representados y visibles en tanto como sea posible. El objetivo de PANIR es bien claro. Nosotros queremos un registro que contenga lo que le llamamos un minimal data set, con un mínimo grupo de datos que son los que nos permiten solamente mirar el mapa total de Iberoamérica. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, yo diría que por varias razones. Uno, necesitamos entender cuáles son nuestra realidad genética, conocernos los genes más prevalentes y los fenotipos y los genotipos que más se ven. Muy importante ese punto. El segundo punto es que gracias a eso estamos nosotros en mejor posición para poder discutir ante los diferentes sponsors, que ya Tamara explicó el proceso completo, la realidad de América Latina y cómo nuestro continente debe ser incluido en los clinical trials para los diferentes tipos de tratamiento. Y en tercer lugar, en cómo hacer que variantes genéticas que hoy en día se clasifican como variantes de significado incierto en muchos de estos bases de datos que son de origen anglosajón, tengan una representación y poder cambiar o reclasificar algunas de estas variantes, porque son variantes que tienen una alta prevalencia en la población de Iberoamérica. Yo diría que esos son los objetivos fundamentales. Y nuevamente, ¿cómo lo vamos a lograr? La estructura que hemos pensado es una pirámide que parte de las bases de datos de dos grandes grupos, de las instituciones académicas y las organizaciones de pacientes, con un sistema de 5 o 6 campos mínimos que va a incluir solamente la fecha de nacimiento, el sexo del paciente, su genotipo, su fenotipo, quizás la variante, algún otro dato más que vamos a ver, pero son datos que no van a tener ningún nivel de identificación. Cada asociación de pacientes va a tener su propio folder
que solamente va a poder acceder a él que esté el representante de esa asociación, y ahí va a actualizar esos datos. Y de esos datos nosotros vamos a jalar hacia una base de datos general y vamos a ir generando mapas periódicos con la prevalencia de los diferentes tipos de enfermedades. Y eso nos va a poner en una posición mucho mejor para poder representar a ustedes desde el punto de vista médico de cara a los clinical trials. No me quiero extender mucho en eso, pero yo creo que la doctora Juvier tenía por ahí su computador y les quería enseñar solamente cómo nosotros lo tenemos un poco organizado en Bascom. No es nada sofisticado, es algo simple. Tenemos una base de datos bastante grande. No sé, yo por ejemplo a nivel personal manejo unos 1.200 pacientes con IRD, y entre todos los colegas podemos estar cerca de los 5.000 y tanto. La base de datos general es alrededor de 10.000. Y básicamente lo que hacemos es utilizar, una vez que va entrando la información de los pacientes, pues estos estudios genéticos los vamos subiendo a esta base de datos, y todavía lo hacemos de manera manual. Estamos evolucionando a otros métodos que van a ser muy interesantes, y una vez que estén disponibles muy probablemente los vamos a poner a disposición de todas las organizaciones de lectura automática, y la idea es ir subiendo esto a las bases de datos. Y esto nos pone en una situación en la que si, por ejemplo, yo le dijera a nuestra base de datos buscar todos los pacientes niños menores de 17 años que puedan tener mutaciones en ABCA4, pues inmediatamente la base de datos va a estar dando los resultados, y podemos interrogar y correlacionar entonces genotipos con fenotipos. Y este tipo de mapas que ustedes ven que la doctora Juvier desde atrás va generando, pues son muy importantes, porque nos dice realmente qué es lo que tenemos. Aquí estamos utilizando solamente un mínimo, esta no es la base de datos general completa, esto es solamente una base un poco más pequeña, más restringida, que tiene en total en este caso unos 600 y tantos pacientes. Pero la idea es que esto esté organizado de esta manera. Entonces, Tamara, si tú quieres explicarlo un poco mejor. Sí, bueno, básicamente lo que estabas explicando es solo que hicimos utilizar el formato de la base, lo rellenamos de información que no es de pacientes, sino una manera de ejemplificar cómo funciona. Y ahí van a ver que en una representación acá a la izquierda pueden ver una lista de genes, por ejemplo, donde pusimos genes frecuentes, un grupo de genes y ejemplos, ¿no? Dentro de hay una base que es la que realmente tiene la base general, donde están listados los pacientes, supuestamente las edades de estos pacientes se calculan a partir de la fecha de nacimiento del paciente. Por eso podemos hacer estos filtrajes especiales. O sea, básicamente la base que se llena es una base como cualquier otra base de datos, y lo que se le aplican son un sistema de filtraje especial en el cual nosotros podemos obtener lo que necesitemos. Estamos tratando, como decía el doctor Mendoza, de hablar de información básica que nos permita generar lo que necesitamos y tratar de incluir la menor cantidad de información posible para generar el menor trabajo posible, pero con información suficiente para poder hacer lo que hemos estado discutiendo durante todo el día. Por ejemplo, en un filtrado muy sencillo, si quisiéramos saber un paciente, obviamente estos son ejemplos, entonces puse 3 o 4 de cada para poder ejemplificar en una base ficticia, ¿no? Porque obviamente no se puede publicar o compartir información real, pero pongamos, se hace un filtraje y se puede saber cuántos fueron positivos de estos pacientes, y así en el tipo de gen. También se puede hacer filtrados por edades, como decía, cuántos de estos son adultos, y todo esto se ajusta automáticamente. Estos gráficos que se generan se van ajustando en función del tipo de filtrado especial que se hace. Además de eso, nosotros tenemos otros campos que trabajamos con ellos, pero que no son necesariamente, en este caso, que tengamos que ponerlo, como por ejemplo de dónde fue realizado el test. Eso podríamos valorarlo en lo adelante, y la única razón de esto es saber si, internamente nosotros, en este caso, cuando queremos regresar atrás para buscar un paciente, buscar la mutación o ver estas mismas reclasificaciones que necesitamos hacer en condiciones especiales, saber a dónde tenemos que regresar. Pero como decía el
el doctor Mendoza, la data que queremos o que pensamos que es ideal recolectar es aquella que nos permita identificar el paciente en el sentido de su edad, en grandes grupos de edades, que nos permita saber el gen que está afectado, y en ocasiones podríamos llegar en lo adelante, en el futuro, si quisiéramos hacer estudios ya más especiales, incluso en la mutación específica. Pero bueno, dijimos que vamos a ir trabajando en esto. Más bien, la idea de presentarles esto es para que vean cómo se puede realizar, e incluso este ajuste nos permite hacer esa sistematización que decía el doctor Mendoza, de poder hacer una actualización periódicamente, cada un periodo de tiempo que podríamos determinar cuál es el ideal, de una actualización de este mapa genético que estamos teniendo, y poder mostrarles cómo van las cosas como grupo panamericano. Con la cooperación, por supuesto, de todos los que... Muchas gracias. Un último comentario, Andrés, es Sí. decir que la idea es nosotros proveerles a ustedes con el template de la base de datos para que cada uno lo pueda utilizar y rellenar nuevamente. Una vez que lo tengan, le creamos folders especiales solamente con acceso y claves de ustedes, que nada más que ustedes pueden leerlos, nosotros estaríamos mirando los números de manera global. Y yo creo que eso va a ser una muy buena manera de tener una idea de dónde estamos y, como les decía, poder empujar más por trial que incluya pacientes de Iberoamérica. Ok. Pues muchas gracias a Tamara también, al doctor Mendoza, a René, a Marcela y a Gorchane. Y a mí como presidente de Retina Iberoamérica me toca hacer público que ayer, justamente por la tarde, como decía el doctor Mendoza, hemos decidido, conjuntamente con el Grupo Panamericano de Distrofias de Retina, establecer esta alianza que nos permita que quizá en el próximo Congreso de Retina Iberoamérica Unida presentemos, si no antes, algún tipo de comunicación que nos permita saber cómo estamos, saber cómo avanzamos y cómo tenemos ese mapa iberoamericano. Así que a todos muchas gracias.